presentar el catastro, una de las principales iniciativas que hemos llevado a cabo durante estos ya casi 2 años de funcionamiento de CITEC. Era también una aspiración desde el principio, dentro de la postulación de nuestro núcleo milenio, las cosas que propusimos era poder catastrar cuál era la situación actual de la ciencia participativa y de las tecnologías de base, y empezamos ese trabajo, especialmente muy de la mano de todo el trabajo que hizo Lucy Legoff, que después va a explicar los resultados, que ella llevó la parte cantante un poco del proyecto, pero la idea era un poco el objetivo de este catastro. Así que, dale la... ¿Va? A ver, típicas cosas que pasan cuando uno empieza. Ahí sí. Ahí está. Ya, nuestro objetivo era un poco la duda de dónde partimos nosotros, era la duda respecto al alcance que tenía el movimiento de la ciencia ciudadana, en particular la ciencia ciudadana de carácter socioambiental, que bueno, ahí se puede hablar de por qué no metimos a la otra, pero ¿cuál era el carácter que tenía en ese momento? O sea, sí, hay que volver, sí. Espérame, yo creo que quizás con este acá. Ahí. Entonces, existía la idea y la noción de que era un movimiento muy importante y muy fértil. Se había hecho ya una iniciativa anterior que tenía que ver con un catastro que se empezó a hacer el año 2000. ¿Cuándo fue el de la Fundación Ciencia Ciudadana? 2018. El 2018, que acá Martín después puede quizás contar un poco de esa iniciativa, y nosotros tomamos un poco la posta de esa iniciativa para seguir haciendo este catastro, es decir, y seguir constituyendo toda una base de datos que buscaba de cierta manera poder mapear lo que era este movimiento, es decir, cuál era el alcance que tenía este tema de la ciencia ciudadana en Chile. Se había puesto bastante como de moda, pero no existía una idea de lo que nosotros, de la situación. Entonces nosotros empezamos así ya, empecemos a trabajar con esto de la ciencia ciudadana, y ahí empezamos a constituir una primera base de datos, que fue el gran trabajo que Lucy realizó durante este año y medio, y que busca un poco ver o avanzar en el objetivo de poder comprender qué es lo que se hace y cuál es un poco el volumen de la ciencia ciudadana en Chile. Ahí está un poco la definición que nosotros ocupamos, que es una definición bastante un poco de diccionario, es decir, toda iniciativa territorial donde actúa la sociedad civil participan en la generación de conocimiento socioambiental, con fines que van desde construir líneas de base hasta la defensa del territorio y la incidencia pública. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, la primera tarea, así que ahí podemos pasar a la primera tarea, y la tarea más fuerte que Lucy tuvo que hacer fue, de cierta manera, empezar a constituir la base. Ocupamos varios diferentes recursos de datos. En el fondo partimos por el trabajo que hizo la Fundación Ciencia Ciudadana Chile el año 2019, después empezamos a sumar otras fuentes de datos a través de contacto en redes sociales y todo eso, y llegamos a una base de datos que es la base de datos actual, final, que tiene 251 iniciativas que van a ser la base del análisis que les vamos a mostrar acá. Es decir, logramos constituir todas esas iniciativas. Después hubo un proceso de análisis, separación de esa base de datos en grandes macro temas, que fueron 9 macro temas, que son un poco lo que estructura el análisis que les vamos a mostrar, y que está basado en lo que encontramos de respuesta al cuestionario, y también en este periodo de 20 años de presentación de resultados. Y en términos de las fuentes, como les contaba, fueron bastante mezcladas, y un ejercicio. Yo creo que la gran dificultad de hacer este catastro, más que el hecho del análisis, que el análisis no creo que haya resultado tan difícil, era crear la base de datos. Una base de datos de un movimiento que era muy territorial, que estaba muy fragmentado. Entonces fue un trabajo de mucho tiempo de Lucy, de casi un trabajo de artesanía, empezar a generar los datos para poder rellenar esa base de datos de proyectos de los últimos 20 años. Entonces también el gran mérito del proyecto es claramente el tema de haber logrado completar esa base de datos, que no fue trivial. Entonces, diciendo eso, y para que pasemos ya a ver los resultados, lo dejo a Lucy para que ella lo explique. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí esta tarde. Entonces, como decía Sebastián, bueno, ahí vamos a presentar los hallazgos principales finalmente, antes de ahondar un poquito más.
lo que se puede ver es que si bien la ciencia ciudadana y comunitaria en Chile ha escalado mucho, se ha expandido, en los últimos 20 años sigue siendo un ecosistema frágil. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento acelerado, eso especialmente lo vimos desde la pandemia, desde 2020, entonces el número de proyectos aumentó, pero no se consolidó verdaderamente no tiene tanta fuerza finalmente los proyectos que se están generando. Entre otras cosas, tiene una fragilidad estructural que tiene que ver con que los proyectos son de corta duración, lo vamos a ver después, y que muchas veces dependen solamente de una fuente de financiamiento. Además, vimos que hay brechas territoriales. La buena noticia es que efectivamente se aleja, no es Santiago que concentra la mayor parte de los proyectos, hay otras regiones, pero quedan regiones rezagadas, como son algunas regiones más extremas, donde aún hay pocas iniciativas, o por lo menos de las que fueron registradas en este catastro. También una especificidad que salió de este catastro, a diferencia de una tendencia más bien global, es que hay un liderazgo más dual de la ciencia ciudadana y comunitaria que está liderada tanto por la academia como por la sociedad civil. Es una particularidad chilena. También ver que hay una importancia del MAP, del monitoreo ambiental participativo, que está presente en muchas iniciativas y que muestra, vamos a hacer un foco más particularmente sobre el tema del agua, que es una fuente de preocupación de las personas que generan estos monitoreos. Por último, el tema hicimos también una tipología para ver el tipo de proyectos que existen y nos damos cuenta que más allá de las otras variables, el tipo de ciencia ciudadana, ahí vamos a ver, es como lo más decisivo para ver un poco los distintos monitoreos sistémicos que se generan. Entonces, es el modelo epistemológico, es la forma de ver la ciencia ciudadana y de practicarla que determina también muchas cosas en la evolución de este tipo de proyectos. Primero el informe se divide en varios capítulos, entonces vamos a ir repasando los 4 capítulos. El primero tiene que ver más bien con un análisis general, como análisis estadístico descriptivo de estas variables que habló Sebastián. Entonces, vemos que hay como 3 fases globales finalmente en el movimiento de ciencia ciudadana y comunitaria en Chile. La primera fueron como proyectos pioneros que fueron entre 2005, la primera década finalmente, la mitad del tiempo, 2005-2014. Ahí hay una veintena de proyectos, fueron pocas iniciativas por año, 1 a 3 por año, y en general más bien desde la academia. De ahí viene otro periodo a partir de 2015 hacia el 2019, entonces donde ahí ya hay un crecimiento. Hay ya más proyectos, entre 7 y 15 al año que se van generando, y a raíz también de la existencia de algunos fondos, ya sea de la NID, ya sea Explora, o más como proyectos más, hay una institucionalización también que permite que se consolide ese movimiento. Y luego la última fase en la cual nos encontramos es a partir de 2020, donde ahí se ve realmente un crecimiento exponencial de estos proyectos. Finalmente, el 70% de los proyectos que están registrados se crearon a partir de 2020. Y ahí puede ser más de 20 proyectos al año que se van creando, usando también el tema de las plataformas, y podemos ver que distintos factores, es como la hipótesis que generaron, ¿por qué hay tantos proyectos últimamente? Bueno, puede ser el efecto pandemia, puede ser también la concretización de algunos como unas reivindicaciones del estallido social también en 2019, y también, bueno, algunos fondos que hacen que en los cuales la sociedad civil, tanto como la academia, pueden también tratar de afirmarse para generar estos proyectos. Sí. Vimos que un tema dentro de la fragilidad del ecosistema de ciencia ciudadana es su corta duración. Entonces, uno se puede dar cuenta que más allá hay diversos tiempos de duración de estos proyectos, pero el 40% finalmente de estas iniciativas duran en general menos de 2 años. Y eso es un tiempo clave también para que se empiece, es decir, que es difícil que estos proyectos generen una tendencia, o pueden distinguir una tendencia ecológica o social, por ejemplo, porque es poco tiempo de muestreo. Y ahí vemos también que hay un porcentaje, el 7% de estos proyectos han durado 10 años o más también. Hay unos proyectos de larga duración. Vemos que varios proyectos, el 40% ya finalizó, ya sea que finalizaron totalmente, algunos están inactivos también por distintas razones,
dentro de los cuales fueron mencionados es el tema de la falta de financiamiento o también porque muchas veces estos proyectos descansan en una o dos personas que se encuentran con falta de disponibilidad, otros proyectos personales, profesionales, entonces estos proyectos se caen. Y vemos que finalmente el norte grande concentra muchas de las trayectorias más largas. Allá fue como un lugar donde había estos proyectos pioneros, entonces la zona de Coquimbo, entre otras cosas. Y al contrario, finalmente el sur y la zona austral tienen proyectos finalmente más cortos. A nivel de la distribución territorial de la ciencia ciudadana en Chile, nos damos cuenta que realmente se descentra de Santiago. Las tres principales regiones que concentran proyectos son entonces Biobío, Valparaíso, Los Lagos. Bueno, Biobío y Valparaíso concentran también universidades de renombre y que tienen harto estudiante, harto académico, pero hay en general menos infraestructura en esas zonas. Y ahí pusimos como las 10 principales, finalmente faltan unas más, pero finalmente las zonas extremas del sur y del norte siguen siendo con las que tienen menos proyectos, a pesar de tener ecosistemas también de interés y conocimientos ancestrales importantes. Como decía, el caso del norte grande, con la región de Coquimbo, es un caso particular ahí también, donde se hace un tipo de ciencia de frontera ecológica. Y un punto importante más allá de la distribución por región o por zona, finalmente hay un tema también de la escala. Y nos damos cuenta que el 60% de los proyectos de ciencia ciudadana se hace a escala regional. Entonces, se nota que el anclaje en las problemáticas locales es importante y que se hace también ciencia como de cercanía con las poblaciones. Pero eso impide también, como hay muchos casos, es difícil la comparabilidad entre los diferentes casos. Por lo que se refiere a las temáticas, que fue una de las variables que se estudió, bueno, sin mucha sorpresa, finalmente la biodiversidad es como la gran agenda temática de la ciencia ciudadana en Chile. Más del 65% de los proyectos tienen que ver de cerca o de lejos con la biodiversidad, que es como la tendencia global finalmente. Y al contrario, bueno, la segunda es interesante también porque se ve que la segunda es el tema de la calidad ambiental, entonces lo que es calidad de agua, de suelos, de aire, también es una preocupación importante que viene justo después de la biodiversidad. Pero igual se ve que hay una brecha temática y que a pesar de que sean como, siempre se supone finalmente que la ciencia ciudadana pueda permitir también como tener un potencial transformador social y ambiental, temáticas como la justicia socioambiental o la calidad de vida o los conflictos son menos representados finalmente que la biodiversidad en esos ámbitos. Entonces, ahí también hay una brecha que se podría cubrir. Sí. Ahí, bueno, dos otras cosas, el tema del liderazgo y del financiamiento. En lo que se refiere al liderazgo de los proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria, entonces hay en el caso chileno una coexistencia, casi una paridad entre los que lideran, que son parte de la academia, y los que son parte de las OSS, de las organizaciones de la sociedad civil. Eso muestra también que hay un potencial ahí en la alianza de ambos grupos. En cuanto al financiamiento, finalmente lo que decíamos, que casi la totalidad, finalmente el 90% de los proyectos usa entre 1 y 3 fuentes de financiamientos para existir, y hay una gran porcentaje, 57%, solamente depende de una sola fuente de financiamiento. A veces puede ser también el autofinanciamiento. Eso hace que haya una tasa de discontinuidad relativamente importante. De hecho, ahí uno puede ver, si uno se fija en las principales fuentes de financiamiento de los proyectos, un proyecto puede tener varias fuentes de financiamiento, pero ahí sumando todo, realmente los recursos públicos permiten financiar también la sostenibilidad y el crecimiento de esa ciencia ciudadana. En el informe van a encontrar en los anexos, hay un detalle también de los tipos de financiamiento que más ocuparon. El tema de los recursos públicos, el más utilizado son los fondos de ANIT de ciencia básica, después vienen los fondos de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, hay unos de ciencia pública, etc. Y un tema que es importante y no menor es que muchos de estos proyectos también se sostienen gracias al autofinanciamiento, para no decir sin financiamiento, pero sino que los líderes se autofinancian para que se sostengan en el tiempo y no abandonar iniciativas que son valiosas para ellos.
Ahora si nos interesamos en los tipos de ciencia ciudadana que dijimos que eran muy importantes para entender el fenómeno, aún a pesar de ese tiempo, sigue predominando los proyectos de forma contributiva, que son los de menos integración finalmente e involucramiento de los participantes. Ahí arriba está la tipología de Schirk y abajo está la tipología de Piña Romero, pero al final es eso, si uno se fija en estos dos porcentajes, vamos a decir que entre el 45, vamos a decir que casi el 50%, la mitad de los proyectos son diseñados por los científicos y los voluntarios colectan los datos. Entonces estamos en un nivel poco integrativo, más de lo que se llama la ciencia top-down, ¿cierto? Y después, a contrario, hay como poquitos de estos proyectos, no sé, entre el 6 y el 9%, que es esta ciencia desde los márgenes, que realmente es una ciencia que emana desde la ciudadanía y lo generan ellos mismos sin la academia. Entonces hay todavía como, y sabemos que estos proyectos también son esos que tienen harto potencial finalmente, pero siguen siendo subfinanciados y una forma de mantenerse muy precaria en el tiempo. Entonces hay todavía una escala, ¿cierto? ¿No? Para tratar de ver un poco de la forma de pensar la ciencia ciudadana. Ahora bien, siempre es un tema los proyectos en sí, pero ver también pensar en los productos o los insumos que aportan estos tangible también más allá del conocimiento, de la práctica en terreno que pueden tener los voluntarios cuando son parte de un monitoreo. Pero ¿qué generan finalmente los proyectos? Bueno, hay datos abundantes, pero una circulación limitada, que significa que en realidad el 54% de estos proyectos, de estos 250 proyectos, finalmente producen esencialmente bases de datos. Bases de datos que la mitad es pública y la otra mitad es más bien privada. Entonces no hay un acceso limitado a ellos y no existe en la actualidad finalmente plataformas para recoger esos datos a nivel nacional, lo que limita la valoración de ese trabajo de recolección en terreno y el impacto también que podría tener en temas de incidencia pública. Después, bueno, hay datos que se quieren compartir, otros no, pero en realidad no existe esa base en el momento. Podemos darnos cuenta que los proyectos contributivos y colaborativos generan más esas bases de datos y publicaciones científicas también, mientras que los proyectos co-creados, que tienen mayor integración de la población, ellos tienen mayor apertura y entonces tienen una diversidad mayor de productos y una circulación entre los distintos públicos. Por ejemplo, los co-creados también van a generar más como publicación de divulgación científica, etcétera. Hay como más actividades también que son a través de la experiencia y, bueno, que alcanzan quizá más también distintos estratos de público. Y es saber que más o menos el 80% de los artículos científicos que se van publicando son liderados únicamente por académicos. Hay no se comparte mucho finalmente ese conocimiento a la hora de ir publicando estos resultados. Ahora el capítulo 2 tiene que ver más con el monitoreo ambiental participativo. Nos damos cuenta que finalmente casi la mitad, el 47% del ecosistema de los proyectos de ciencia ciudadana y comunitario en Chile, en algún momento han participado de forma más como sencilla o elaborado en un monitoreo ambiental participativo. Son de tres tipos en Chile, finalmente, son, bueno, comunitario, contributivo y biocultural. El que predomina, digamos, es el monitoreo comunitario. Son 60% de estas iniciativas que son más iniciativas de monitoreo de base, entonces hechas por las comunidades de forma más horizontal y colaborativa. Después uno encuentra los contributivos, que son las más liderados por científicos, y por último los bioculturales, que aún son una parte menor, que son casi el 20%, pero uno se da cuenta que finalmente fue la forma de monitoreo que apareció la más tarde, en 2020, pero que va creciendo paulatinamente. Ese formato de monitoreo biocultural entonces es más como una incorporación de herramientas más cualitativas y la recolección también de aspectos y de datos socioculturales, además de socioambientales. Ahora, bueno, ese biomonitoreo se concentra más bien en la zona central y en la zona sur. Nuevamente la zona del Biobío lidera el tema del monitoreo. ¿Por qué? Porque están presentes algunos actores claves como la Fundación Manzana Verde, como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Y también, bueno, en estas zonas, finalmente, el 74%, zona sur y zona centro, el 70% del monitoreo biocultural es donde está el conocimiento también de los pueblos mapuche y huilliche. Entonces ahí también hay como un trabajo importante que se hace también de rescate. Y el monitoreo comunitario es más bien transversal, se encuentra en todas las zonas, pero un poquito menos en la zona del norte grande. Lo que le decía es que el agua es realmente como un motor, también es un centro de interés muy importante en la ciencia ciudadana y comunitaria en Chile. Uno se da cuenta de esos proyectos, 64 proyectos en algún momento han monitoreado el agua y que muchas utilizan un kit de monitoreo de agua, algunos de forma más estandarizado, otros más así como de forma prospectiva. Y el ecosistema que más se está monitoreando, por lo menos en las que se declararon o las que se pudieron recopilar, son los ríos, aun cuando están presentes los lagos también y los humedales de forma general, y también el borde costero, pero en menor proporción. Entonces, de los parámetros que están monitoreados, realmente los más monitoreados son los físico-químicos y después bacteriológicos y biológicos. Ahí uno se puede decir que el agua es una temática realmente central en Chile en general, pueden ser por distintas cosas, puede ser por el tema de la megasequía o también por la existencia de muchas actividades productivas extractivistas, la minería, por los forestales, etcétera. Y ahí está como preocupación de un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y o del agua potable en general. Ahora el capítulo 3 tenía que ver con un enfoque más particular sobre el cruce entre ciencia ciudadana y las brechas de género, o sea, haciendo una perspectiva de género con la hipótesis y que se corroboró de que la brecha de género en ciencia ciudadana y comunitaria no es solamente cuantitativa de representación, sino más bien que es de modelo epistemológico y también de metodología. Entonces, bueno, eso tampoco es una sorpresa, es una tendencia, ¿no es cierto? El liderazgo de la ciencia ciudadana es más bien masculino. Solamente un poco más del tercio de los proyectos que se han generado o que están en curso ha sido liderado por mujeres y el 5% por equipos mixtos. Por mixtos se entiende que algunos proyectos no se puede diferenciar finalmente porque hay equipos más homogéneos, entonces a veces son dos personas que lideran ese proyecto. Y hay una concentración disciplinar muy fuerte también. Muchos de estos proyectos emanan en gran mayoría desde las ciencias naturales, y ahí la disciplina reina finalmente es la biología ambiental, biología marina. Es impresionante el número de coordinadores de proyecto que son de esa disciplina. Y los liderazgos, bueno, son también en este ámbito al 64% masculinos. También hay una diferencia territorial diferente según el género de la persona que lidera el proyecto. En general, las mujeres tienden a liderar mucho más, o sea, y lideran el 42% de los proyectos regionales, pero solamente el 26% del nacional. Uno encuentra más hombres liderando proyectos de mayor escala, multiregional, nacional, internacional, mientras que las mujeres se quedan más muchas veces en un territorio más local. Y el tema del financiamiento también es un poco diferente. En general, las mujeres que lideran proyectos de ciencia ciudadana tienden a diversificar un poquito más sus fuentes de financiamiento, tienen 2, 3 fuentes de financiamiento, mientras que muchos de los hombres que lideran proyectos es una única fuente. Y también el número de fuentes es mayor cuando son mujeres, en general, de las que ocuparon en todo el espectro de las fuentes de financiamiento. Y ahí también uno de los resultados que uno pudo corroborar es que hay una forma que es un poco diferente de hacer ciencia ciudadana y comunitaria cuando son mujeres que lideran los proyectos de ciencia. Porque en general uno se da cuenta que en los diferentes tipos de ciencia ciudadana, finalmente la parte de los hombres están mucho más representantes en el contributivo, también tienen que ver muchas veces con el uso de la tecnología, las plataformas, etcétera, y otros. Y las mujeres casi están doblemente representadas liderando proyectos co-creados. Entonces hay una sensibilidad un poco diferente a la hora de realizarlo, una orientación epistemológica finalmente. Ellas privilegian más el codiseño de la investigación y el involucramiento de los participantes, además del tipo de actividades, que son más actividades grupales, muchas veces guiadas y en terreno, cuando uno ve el tipo de actividades que se presentan. También tienden a usar las mujeres que lideran estos proyectos más herramientas cualitativas proporcionalmente y recolectar más datos socioterritoriales que los hombres, no solamente datos socioambientales.
Y también interesante que al momento de autodenominarse, los hombres van más a hablar de ciencia ciudadana, monitoreo ciudadano, y mientras que las mujeres hablarán de comunitario, monitoreo comunitario, ciencia comunitaria. Entonces, es una forma de ser y de representarse de otra forma. Es interesante porque esta forma de pensar la ciencia ciudadana es justamente el modelo que el análisis estadístico ha identificado como el más propenso para hacer monitoreo sistemático. Súper. Y ahora yo vuelvo con la parte más, tratamos de hacer un análisis un poco más también sofisticado de la base de datos, creemos que es una base de datos que da para harto. Hicimos un análisis estadístico multivariado, nos falta y estamos haciendo otro proyecto en paralelo que después, si les interesa, les podemos, que es un análisis de redes de la ciencia ciudadana, que está haciendo resultados bien interesantes. Entonces, lo que vamos a ver ahora, sin que yo sea especialista en análisis estadístico multivariado, vamos a presentar algunos resultados, algunas conclusiones que empezamos a ver en esta primera ronda. Un tema que para nosotros nos pareció súper interesante, que es el principal análisis del tema multivariado, es que el tipo de ciencia ciudadana que se dé es la variable que por lejos explica más las características y un poco también el impacto de estos proyectos. Es decir, acuérdense que veíamos esta distinción que habló Lucy entre contributivo, colaborativo y co-creado. Entonces, y eso, en el fondo ocupamos esa categoría para ocupar cuáles eran los predictores que decían qué es lo que predice un poco el éxito y el impacto que tienen estas iniciativas. Y ahí, de todas maneras, lo que nos pasó es esta idea, en el fondo, que el tipo de ciencia ciudadana y, en segundo lugar, el tema del liderazgo es lo que más explica, en cierta manera, esta idea de monitoreo sistemático, es decir, de proyectos que tienen una cierta continuidad, que logran cumplir sus objetivos y todo. Y por eso, entonces, y eso se conecta con otro tema, que es el tema que sale ya, que es muy clave, que esta idea de que cuando hay proyectos en los cuales la ciudadanía tiene un rol más allá de solamente sacar fotos con una app, sino que se participa en la co-creación de los datos, esos proyectos también demuestran una mayor solidez. Son proyectos que tienen un impacto mayor, que duran más, que logran cumplir sus metas, que no son abandonados. Entonces también es un tema a fijarse, porque muchas veces uno cuando piensa en temas de las problemáticas, también cuando uno habla era el tema siempre financiamiento, que en el fondo que la gente se entiende los proyectos, el financiamiento siempre aparece, pero también lo que vimos acá es que el financiamiento no es tan importante si es que uno tiene una red comunitaria activa y participante en la generación de conocimiento de la base del proyecto, y no solamente como proveedores de datos. La siguiente, Lucy. Ya, lo otro que hicimos fue hacer un análisis como de clúster de los proyectos para hacer una especie como de tipología, una tipología, cuáles son los 4 tipos principales de proyectos, y ahí nos surgieron 4 categorías que también son, como vamos a ver en un segundo paso, categorías como temas que para nosotros abren una agenda futura de investigaciones. Así que por un lado está todo lo que es el tema digital masivo, es decir, que, como decía Lucy, ha explotado después de la pandemia, especialmente con la llegada y la masificación de algunas apps como IBERT y todas esas que se ocupan bastante, y que contribuye un modelo bien ya establecido, que en fondo es contributiva, top-down, y que tiene que ser, y que viene como la academia, y la NID un poco también, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente también ha hecho bastante cosas ahí. Después, en segundo lugar, está toda esta red más comunitaria, que son proyectos que tienen que ser un poco menores, de escala local, y que tienen un poco que ver con este modelo más co-creado, en el cual comunidades participan activamente en la generación de conocimiento y en los cuales las comunidades tienen roles a lo largo de todo el proceso. Eso va de la mano con otro tipo de proyectos, con estos proyectos de más largo plazo, monitoreo sistemático. Como estábamos, el monitoreo ambiental participativo es una de las existencias más importantes que tiene este movimiento, y de cierta forma eso se manifestó en los datos, porque muchos de los proyectos que nosotros contemplamos eran proyectos que de cierta forma tenían un cariz y tenían un componente de monitoreo participativo. Y finalmente tenemos toda una gama de proyectos más emergentes, son los proyectos más recientes, que dado que están como todavía muchos de ellos en desarrollo, es más difícil ver alguna tendencia en ellos.
Ya, y finalmente entonces las conclusiones del proyecto las conclusiones de este primer catastro, un poco que son 4 principales, es la idea que probablemente una cosa más significativa es que nosotros encontramos esta idea de un gran crecimiento de lo que es el movimiento de la ciencia ciudadana socioambiental en Chile, particularmente después de la pandemia, pero siguen siendo proyectos, muchos de ellos de corta duración y de cierta manera que tiende a predominar modelos contributivos, es decir, modelo en el cual la gente tiene un rol más que nada pasivo en la recolección de los datos. Por otro lado, hay todavía ciertas brechas en la generación de conocimiento. Hay regiones que son muy ricas en biodiversidad, que como vimos en los temas principales, pero que tienen muy poco monitoreo, que también tiene que ver con el tema de la población y también la presencia de centros de investigación. También hay temáticas como que a nosotros nos llamó la atención que no hay una conexión tan fuerte, que a mí me parece un tema como investigar al futuro, porque a varios nos acercamos, que entre temas de justicia ambiental, especialmente conflictos relacionados con a justicia ambiental y ciencia ciudadana. Pareciera fueran, cuando uno a principio, a priori, nosotros pensamos que están súper correlacionados, lo que vemos que no están así. Es decir, que las comunidades en conflicto no generan datos, o, no se preocupan, o muchas de ellas no se preocupan en generar datos, sino que, bueno, ocupan otras herramientas para mover sus demandas. Es decir, quizás hay una pregunta ahí si la ciencia ciudadana quizás no es buena para esos conflictos. Entonces, pero hay una relación súper que a mí me parece que como línea de investigación futura la encuentro apasionante, pero vamos después. Después vemos el tema de los liderazgos, es decir, esta idea de cómo podemos generar redes de colaboración y de liderazgo en los proyectos que sean mixtas, es decir, que sean mixtas, además ya en el fondo que puedan mezclar representantes de la academia, que son fundamentales en todo el movimiento, con lo que es la participación de organizaciones de la sociedad civil, que nuevamente son las que les dan la base y la densidad como en términos de impacto de los proyectos. Y finalmente el tema de la co-creación, es decir, cómo podemos, que es un poco la paradoja, es decir, si bien vemos que los modelos en los cuales hay una cierta co-creación y una mayor participación de las comunidades en todo el diseño del proyecto, tienden a ser modelos que tienen un mayor impacto en términos de cumplir sus objetivos. Por otro lado, esos proyectos todavía son pocos. Bueno, probablemente son proyectos más difíciles de gestionar y tienen una serie de otras complejidades. Entonces, el desafío un poco es cómo cimentar y cómo avanzar hacia ese último desarrollo. Nos quedan las últimas. Ya, y un poco líneas futuras, algunas líneas futuras de investigación. Nos parece que hay un tema que yo creo que es súper interesante, el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo mantener este movimiento en el tiempo, qué tipo de mecanismos inciden de verdad sobre que estas iniciativas se sigan. El segundo tema, que es un tema que nosotros vimos un momento el tiempo, es decir, sería súper interesante que este tipo de estudios tuvieran una cierta continuidad para poder ver cómo evolucionan los proyectos. Es decir, en un momento del tiempo el proyecto tiene ciertas características y probablemente después de un tiempo tiene unas que son bastante diferente. El tema también de regiones extremas, el tema también de la ciencia indígena o ancestral también, y su representación en ciencia ciudadana nos parece que es un tema que da para mucho, lo estamos investigando de otra forma en CITEC, pero a nosotros nos parece que es un tema que es súper importante poder verlo. Y finalmente, otros 2 temas más son, por un lado, el tema que es otro tema que estamos trabajando en el panel CITEC, que tiene el tema de cómo estos datos se integran con la matriz de datos que genera el Estado para lidiar con temáticas ambientales. Es decir, el monitoreo, el Estado está siempre monitoreando continuamente, bueno, no tanto como uno desearía, pero igual hay una infraestructura instalada importante en el Estado para monitorear, especialmente aguas y todo el tema, y de cierta forma nosotros vemos que una pregunta que a nosotros nos parece súper interesante es cómo ese dato oficial, convencional, puede empezar a hablar con el dato ciudadano, especialmente en temas que son súper críticos para la ciudadanía, como la calidad de agua superficial, que es un tema que constituye un gran porcentaje de lo que se hace en ciencia ciudadana, y que por otro lado también es un área en la cual se hace harto monitoreo público. Entonces, ¿cómo esos datos pueden empezar a hablar? Nosotros nos parece que es un desafío también importante de explorar. Y finalmente el tema de la comparación con Latinoamérica. Sí, obviamente Chile es un país que está en el cual el movimiento de la ciencia ciudadana es
es emergente, hay otros países de la región que tienen unas tradiciones mucho más largas, entonces también esa comparación y ver diferencias, tensiones, nos parece que es apasionante. Entonces, ahora, que una poquita más... Ya, y ahora, antes de cerrar y abrir la discusión, queríamos comentarles y contarles a los que no saben que todo este tema, en el fondo, la agenda de CITEC no solamente es una agenda que tiene que ver con la análisis de generación de conocimiento, sino también con una agenda formativa. Entonces, nosotros, un tema que nos parece central es cómo poder, ocupando este conocimiento, poder también generar un espacio formativo en el cual podamos empezar a pensar, planificar y generar capacidades en lo que es la producción de conocimiento ciudadano. Entonces, en vista de eso, estamos a punto de empezar el 28 de julio en colaboración nuevamente con el Instituto de Desarrollo Sustentable, este diplomado de métodos para el monitoreo ambiental participativo. Todavía tenemos los descuentos abiertos para aquellos que les interese, así que no vengo a vender, vengo a regalar acá, o al revés. El diplomado más que nada sigue un poco la lógica que vimos en el informe, es decir, es un diplomado que a través de clases prácticas tratamos de ir pasando todas las etapas de lo que implica el diseño y la implementación de un proyecto de monitoreo ambiental participativo. Vamos a tener módulos teóricos y también un taller práctico, así que tratamos de que sea nuestra aspiración es que se transforme en una escuela de formación de una masa de personas, comunidades, técnicos que puedan entender y que puedan aplicar todo lo que es las metodologías y las herramientas de lo que implica el monitoreo ambiental participativo.